vamos a intentar analizar con Pablo Melicchio, sí, justamente, a ver, la psiquis o el poder de decisión de esta mujer de 82 años ante esta drástica decisión. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Monse? Equipo, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, bien, consternados con esta decisión, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar de lo que estuviste escuchando? Mira, hay algo que hay que reflexionar, que a veces es muy difícil de comprender, que es que las personas que cuidan, tarde o temprano también se enferman, ¿no? Eso se llama el síndrome del cuidador, ¿no? Entonces, siempre que a una persona le toca cuidar, y más si es a largo plazo, a un familiar, que tenga la problemática psicológica, emocional o física, no importa qué tipo de enfermedad, terminan con el tiempo, si no tienen asistencia psicológica, generando algún tipo de depresión, de ansiedad o incluso algún cuadro psicopatológico más grave. Hay muchos casos donde la persona se termina enfermando igual o peor que a la persona a la que estaban cuidando. Pablo, esa es la principal hipótesis, porque la señora, de hecho, su primera declaración fue esa, digamos que no soportaba más la situación. Esa es la primera hipótesis. ¿Se puede plantear como hipótesis también algo que recurrentemente escuchamos respecto a los padres que tienen el miedo y el temor a dejar en soledad a sus hijos no válidos, no autoválidos, digamos, en vida? Sí, también esa es una vía muy interesante para pensar el drama que yo he tenido en el consultorio. Muchos papás, muchas mamás que tienen algún hijo, alguna hija con algún problema psiquiátrico o psicológico o físico y que dicen ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi hija, de mi hijo cuando yo no esté? Entonces entran en un cuadro también realmente de agitación y de mucha depresión o de malestar. Pablo, hay casos estudiados en la ciencia donde terminan matando para que no se quede después sola esta persona. Sabés que intentaba ponerlo yo en estos términos, por ahí vos te parezca una atrocidad, pero en realidad quizás encierra un acto de amor inconsciente, eso de estar toda la vida cuidándote y qué te va a pasar si yo no estoy. ¿Me comprendés lo que quiero decir? Sí, Monse, por supuesto que solo quien tiene que cuidar a un familiar con alguna enfermedad sabe lo que es eso y que el paso del tiempo... Ay, te perdí justo. Y el que paso del tiempo... Ay, qué lástima. Te perdí cuando dijiste el paso del tiempo, se te perdió la voz. Perdón, bueno, vuelvo a esto, Monse. Dale. El planteo tuyo es muy interesante. Quiere decir que a veces por amor alguien puede tomar una decisión así, y bueno, es probable que alguien que está muy alienado mentalmente y no quiere dejar a su hijo al cuidado de cualquier persona y tiene miedo, tome una decisión así. Solo quien tiene que cuidar a un enfermo durante mucho tiempo sabe de qué se trata. Pablo, y este tema de la resolución, digamos, de pegarle 2 tiros, ¿cómo es que pasa por la cabeza de alguien? Digamos, fue premeditado, claramente, un tiro entró por la sien, el otro fue en el abdomen, o sea, hay una decisión particular de pegarle un tiro de parte de la madre a su hijo. ¿Es un desenlace posible, factible? Remitimos a la historia, si nos remitimos a otros casos que he conocido, sí, muchas veces se planifica. Hay suicidios colectivos, también de una familia. Hubo un caso que creo que hablé con ustedes en algún momento de 2 hermanos que se arrojaron al río por deudas, por problemas de salud mental, por problemas de salud física. Mucha gente prefiere la muerte a la vida. Está bien, mucha gente prefiere morir. Pero para. Ella no prefiere morir, prefiere que su hijo muera, no ella no se suicida. Pero ella tiene 80 años, a lo mejor ya tiene la muerte tan próxima que su temor era ¿qué le va a pasar a mi hijo cuando yo no esté? Sí, es probable, pero después hay una decisión y hay un arma de por medio y hay 2 balazos, no solamente uno, ¿no? Digo... Claro, sí, eso después hay que analizar, pero vuelvo a decir porque hay mucha gente que nos está viendo y escuchando. Cuando una persona tiene que cuidar a algún familiar enfermo, el paso del tiempo, si no pedís ayuda, te enfermas también. Ojo con eso, porque cuidar implica un gran esfuerzo mental y físico y emocional. Y también es muy sensible cuidar a una persona enferma, sea la enfermedad que tenga. Sí, sabés que yo estaba repasando un caso parecido o con ciertas aristas de una mujer en Córdoba que termina matando a su madre en la asfixia. Ella dice, necesito un día de paz porque yo sola me tengo que ocupar de ella. Si esto es vivir, pues ya no quiero. Y terminan matando y poniéndole una almohada a la madre porque estaba postrada y muy enferma. Entonces, en su momento recuerdo haber hablado de esto, de quién cuida al cuidador, y es un poco lo que decías vos de este síndrome, que bueno,
hay que ponerle el físico y la cabeza a cuidar a una persona enferma. Sí, por eso hay que prestar atención, como siempre digo, a los síntomas que aparezcan, ¿no? Los síntomas psicológicos, los síntomas emocionales. Siempre tenemos que ayudar. Ya acá es una noticia trágica, claro, pero siempre podemos evitar la noticia trágica. ¿Cómo podemos evitar? Bueno, si una persona empieza a sentir que no aguanta más, que tiene un malestar, que está ansioso, que está ansiosa, que tiene angustia, tiene que pedir ayuda, no tiene que acumular, porque cuanto más acumular síntomas psicológicos y emocionales, después puede haber un cuadro psicopatológico mucho más grave. ¿Y a quién le pedís Igual ayuda, claro. Pablo? Digamos, hoy, cuidado, está el micrófono abierto, chicos. Ahí, ¿a quién le pedís ayuda? Digamos, si hoy el Estado se ha retirado y está sacando pensiones, incluso que este señor cobraba pensiones, capaz que hasta se las han podido bajar, ¿a quién le vas a pedir ayuda hoy? Bueno, la primera ayuda que hay que pedir es a la gente que tengas cerca, en el mejor de los casos, si tenés algún familiar, un amigo, una amiga, primero para poner en palabras lo que te está pasando, ¿sí? El otro planteo es, sí, si tenemos un Estado, ¿sí?, que desfinancia hospitales y desfinancia y no hay presupuestos para salud mental, claro, se va complicando, es como en El Guasón, ¿no? En El Guasón, en la primera película del Guasón, Sí. vos viendo cuando la trabajadora social le empieza a quitar la ayuda, este hombre se vuelve más loco, ¿no? Si bien es una ficción, te muestra que las personas que están solas necesitan el apoyo del Estado, necesitan centros de salud mental donde se los oriente, porque muchas veces la enfermedad mental te termina invadiendo, y más cuando tenés que cuidar a alguien que no está bien y que tiene un pronóstico muy complejo, como puede ser el caso de esta familia. Sí, sí, bien. Y aparte yo estoy viendo, no es un lugar, digamos, de suma humildad, no es un lugar muy humilde, es una casa pareciera ser, digamos, de un sector de barrios, digamos, un barrio de clase media, media baja, pero no es una villa, no es un lugar, pero está tan degradado también el ingreso de una pensión, de una jubilación, por ahí le habían dejado de dar algún tipo de medicamento, algún tipo de revisión de la pensión. La cabeza lo de Pablo recién. El Guasón es el caso exacto sí, este. sí. Es un señor que vivía con su madre, que tenía una patología psiquiátrica muy fuerte y que en un momento, fíjate, creo que hasta le quiso matar a la madre. La mata. La mata a la Bueno, madre, spoileamos, la mata. pero sí la mata. Es al revés, digamos. Sí. Pero la madre Claro, pero también tenía esa relación, digamos, ambigua con su hijo. Claro, por eso, es importante eso que están trabajando hoy, porque más allá del drama de esta familia, cuando se retira el Estado y cuando una persona se queda muy sola al cuidado de un familiar enfermo, se empieza a enfermar. Entonces, siempre lo más importante es el lazo social. Si vos tenés lazo social, si tenés alguien con quien hablar, pedir ayuda, es más soportable la vida. Pero cuando vos estás muy solo, cuidando a alguien que está enfermo y ves un futuro muy oscuro, en general las personas tienden a enfermarse porque lo que te enferma justamente es esa soledad y la desesperación de no poder ayudar a la persona que está enferma. Exacto. Y si el Estado se retira también, no tenemos lazo social y no tenemos un Estado que responde, bueno, ahí entra el desenlace fatal. Exacto. Ahora, Pablo, dame un instante porque la gente también está opinando, hay mucho, lo quiero tener a Marcarián, también a los chicos, pero la gente está mandando muchos mensajes. Deni, ¿qué es lo que dicen? Sí, gente que se siente reflejada y dice, soy del norte de Córdoba, tengo una hija con discapacidad, vivo sola con ella, tiene 30 años y he pasado por momentos terribles con internaciones, brotes. Yo pensé en matarme, dice esta persona, porque soy única cuidadora. Habría que ayudar a los cuidadores que son solos. Y ahora, bueno, Milei nos saca el pase libre, etcétera, es tremendo. Cuidar sola llega un momento que te enloqueces. Te juro, tengo 60 años, estoy enferma de los huesos, dolores tremendos, pero tengo que seguir. Esta señora que mató a su mamá, bueno, mató al hijo, o intentó matar al hijo, ya no daba más para cuidar a su mamá, bueno. Y tenía dos nenes. Dani, estás diciendo vos, el tema del corte de los pasajes Sí. es un gran tema. Pero Miguel, una vez en Córdoba, en un programa que teníamos investigaciones, nos llegan las denuncias de qué estaba pasando con la gente que padecía este tipo de patologías. Nos decían que los encerraban en lugares que eran inhumanos. Eso cuando te dice que el Estado se tiene que hacer cargo. Y Miguel se internó. 24 horas hizo pasar por una persona que sufría esta patología. Contale, Miguel, ¿cómo es? Sí, ¿Cómo ahí es esto? en una investigación en el programa de ADN me interné en un neuropsiquiátrico porque lo que íbamos a hacer era mostrar cómo una de las pacientes había sido abusada por un guardia cárcel. Esa era la situación, para que veamos el nivel de complejidad de lo que ocurre en este tipo de situaciones. Son pacientes que
incluso vimos que convivían con personas que estaban vinculadas a delitos. Entonces lo tenían esposados a la cama, orinaban cerca de la cama, convivían personas que tenían distintos grados de Adicciones, patologías. ¿no? También. Personas con adicciones, desde personas muy jóvenes a personas muy grandes, personas muy violentas con otros que no eran violentos. Bueno, todo eso prácticamente en una casa grande. Claro, entonces, uno dice, este chico, este señor, de 52 años, la madre dice, voy al Estado, ¿se lo voy a entregar para que lo lleven a ese lugar o lo mato? Y termino, ¿qué es preferible? ¿Morir o estar, como dice Miguel, atado a la cama con personas que han delinquido, durmiendo con personas que han delinquido, con personas adictas que se drogan en el mismo lugar porque los enfermeros le facilitan la droga? ¿Cómo es? Esta es la disyuntiva que le puede llevar a esto tranquilamente, ¿no, Pablo? Yo creo que hay callejones que parecen sin salida y cuando pasa el tiempo, cuando la enfermedad se sostiene en el tiempo y no vas teniendo respuestas y te vas encerrando, claro que puede haber un desenlace fatal. Por eso, cuando uno tiene la posibilidad de tener a tiempo, ¿no? Lo que pasa es que anticiparse, ¿no?, al futuro, saber lo que va a pasar es muy difícil. Sí, lo que creo, y esto es importante, es que toda persona que tenga que cuidar a algún familiar enfermo tiene que entender que también tiene que por momentos pedir ayuda y no al final cuando ya no da más. Porque cuando ya no das más, quizás la ayuda no aparezca. ¿Pero cómo sabes cuándo no da más, Pablo? También es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil saber cuándo no da más. parezca la muerte, y la muerte a veces no complica mucho más las cosas, no sé, en ese sentido, porque complicado. ahora queda esta mujer y no sé qué va a pasar, pero vuelvo a decir, hay que saber pedir ayuda y detectar los síntomas que te va a traer el hecho de estar cuidando a alguien, el desgaste físico y el desgaste emocional.